Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha mirado al cielo en búsqueda de respuestas. ¿Por qué estamos aquí? ¿Somos producto del azar? ¿O hay un propósito detrás de todo esto? La ciencia nos dice que el universo es un lugar frío e indiferente. La religión nos dice que todo tiene un sentido. Pero la verdad puede que sea mucho más aterradora. Si el universo no tiene un propósito, entonces todo lo que hacemos, todo lo que somos, no tiene un significado real. Pero si el universo sí tiene un propósito, la pregunta más inquietante es, ¿cuál es ese propósito? Y peor aún, ¿es algo que realmente queremos saber? Hoy vamos a explorar esta pregunta desde la ciencia, la filosofía y la paradoja de nuestra propia existencia. Pero ten cuidado, algunas respuestas pueden ser más perturbadoras de lo que imaginas. Imagínate que eres un astronauta flotando en el espacio. No hay sonidos, no hay señales de vida, solo estrellas muertas, galaxias naciendo y muriendo sin testigos. En este vasto panorama, todo parece insignificante, como si el universo ocurriera sin propósito ni dirección. Desde un punto de vista científico, esta indiferencia es inquebrantable. El universo no tiene un propósito intrínseco, simplemente sigue las leyes de la física. La gravedad, la materia oscura y la expansión cósmica actúan sin intención alguna. Somos solo partículas organizadas temporalmente, compuestas por los mismos elementos de las estrellas extintas. Y si todo es un accidente cósmico, ¿qué significa nuestra existencia? ¿Es la vida solo una chispa fugaz en un universo que nos mira? Si no hay propósito, cualquier sentido que le demos es una construcción de nuestras mentes, ante un caos sin dirección. Pero si todo es azar, ¿por qué seguimos buscando respuestas? ¿Por qué exploramos, filosofamos y soñamos con un significado? Quizás nuestra propia búsqueda es lo que nos define. Aunque el cosmos no nos da una razón para existir, seguimos construyendo sentido, dándole forma a un universo que sin nosotros sería solo vacío. Como siempre, quiero saber qué piensas. ¿Crees que el universo tiene un propósito o que es todo un accidente? Déjame tu respuesta en los comentarios y dime qué teoría te convence más. Y si te interesa seguir explorando estos temas, piensa en suscribirte al canal. Aquí cuestionamos todo, incluso lo que más miedo nos da admitir. ¿Y si hay un propósito, pero no nos conviene saberlo? Hemos explorado la posibilidad de un universo sin intención, donde todo ocurre por puro azar. Pero, ¿y si hay un propósito detrás de nuestra existencia? ¿Y si la conciencia no es solo un accidente evolutivo, sino una pieza clave dentro de un diseño mayor? Aquí es donde las cosas se vuelven algo inquietantes. Si hay un propósito, eso implica que algo o alguien lo estableció. ¿Y si ese propósito no es lo que imaginamos? ¿Y si en realidad no nos conviene saberlo? Algunas teorías científicas y filosóficas sugieren que nuestra existencia no es aleatoria, sino que el resultado de una estructura cósmica precisa y deliberada. Hay constantes físicas en el universo, como la velocidad de la luz, la carga del electrón o la constante gravitacional, que están ajustadas de tal manera que permiten la vida. Si cualquiera de estos valores fuera apenas diferente, la vida como la conocemos no podría existir. Esto ha llevado a muchos a preguntarse, ¿es esto una simple coincidencia o el universo ha sido ajustado para la existencia de la conciencia? Si el universo está diseñado para la conciencia, ¿para qué propósito? ¿Somos simplemente una manifestación del cosmos observándose a sí mismo? ¿O parte de un plan que desconocemos? Y si este propósito existe, ¿estamos preparados para conocerlo? Aquí es donde surge una posibilidad aún más inquietante. ¿Y si no somos más que una simulación o un experimento? ¿Y si nuestra realidad ha sido creada con un propósito específico? ¿Quién la diseñó? ¿Para qué? ¿Y si algún día descubrimos la verdad, qué consecuencias tendría para nosotros? A veces, la ignorancia puede ser una forma de protección. Si hay un propósito detrás del universo y nuestra existencia, tal vez conocerlo alteraría nuestra percepción de la realidad de una manera que no podríamos soportar. Tal vez la mejor opción sea no obsesionarnos con encontrar respuestas absolutas, sino aceptar la incertidumbre y seguir adelante con la única certeza que tenemos. Estamos aquí, ahora. Y eso es lo único que realmente podemos comprender. Pero, ¿alguna vez has pensado que el universo podría tener conciencia?
El panpsiquismo propone que la conciencia no es exclusiva de los seres vivos, sino una cualidad fundamental del cosmos. Si esto fuera cierto, significaría que el universo no es solo un mecanismo frío e impersonal, sino que una entidad que experimenta la existencia de una forma que no podemos percibir. Si el universo tiene conciencia, surge una pregunta súper clave. ¿Para qué? ¿Es un simple observador de sí mismo? ¿O tiene un propósito más profundo? Distintas filosofías han explorado esta idea. En el hinduismo, el concepto de Brahman describe una conciencia infinita que se manifiesta en todo. Incluso la física cuántica sugiere interconexiones que algunos interpretan como signos de una conciencia subyacente. Si esta hipótesis es cierta, nuestras mentes podrían ser fragmentos de una conciencia mayor. Cada pensamiento, emoción y experiencia que vivimos serían formas en las que el universo se observa y se comprende a sí mismo. Y en este sentido no somos solo pasajeros de la existencia, sino participantes en la autoexploración del cosmos. Y esto también cuestiona nuestra identidad. Si todo es parte de una conciencia universal, las divisiones entre individuos serían ilusorias. Cada ser vivo, cada estrella, cada partícula sería una manifestación de un todo interconectado, explorando la realidad desde distintas perspectivas. Tal vez el universo no tiene un propósito trascendental como solemos imaginar. Tal vez su único propósito es existir y experimentarse. Y si eso es cierto, entonces cada uno de nosotros, en cada instante, está cumpliendo ese propósito sin siquiera darnos cuenta. Desde la antigüedad, la pregunta sobre el propósito del universo ha obsesionado a los grandes pensadores. Platón creía en un mundo de ideas perfectas, mientras que Aristóteles veía un universo regido por propósitos inherentes. En contraste, los existencialistas como Sartre y Nietzsche afirmaban que el universo era indiferente y que somos nosotros quienes deben crear nuestro propio propósito. Si el universo es indiferente, ¿por qué sentimos que nuestras vidas tienen importancia? Quizás nuestra búsqueda de sentido sea una necesidad intrínseca, incluso en el medio de la incertidumbre. La paradoja de Fermi cuestiona nuestra aparente soledad en el cosmos. Si hay tantas posibilidades de vida, ¿por qué no hemos encontrado civilizaciones avanzadas? ¿Puede ser que somos un experimento fallido o una anomalía en el universo? El principio antrópico plantea otra interrogante. Las leyes del universo parecen estar afinadas para permitir nuestra existencia. Algunos lo ven como evidencia de un diseño intencional, mientras que otros sugieren que simplemente vivimos en el único rincón donde las condiciones lo permitieron. Entonces, ¿estamos cumpliendo algún propósito o somos solo una fluctuación en lo desconocido? Las respuestas pueden ser inalcanzables, pero la búsqueda de sentido sigue siendo una parte esencial de nuestra existencia. Tal vez el propósito no sea un destino predefinido, sino que algo que construimos a través de la reflexión, la experiencia y la acción. Si realmente el universo no tiene propósito, entonces estamos frente a una de las preguntas más profundas y desafiantes que la humanidad puede enfrentar. ¿Qué significa nuestra existencia? En un universo indiferente o caótico, cada uno de nosotros se convierte en el creador de su propio sentido. Es como si estuviéramos a la deriva en un mar sin mapas y solo nosotros mismos pudiéramos determinar hacia dónde navegar. De ser cierto que el universo no tiene un propósito predefinido, todo lo que hagamos, cada acción, cada pensamiento o emoción se convierte en una especie de respuesta personal ante la vasta indiferencia cósmica. Este escenario, aunque liberador, también puede resultar aterrador. Al no haber una guía o un destino claro, cada uno de nosotros tiene que enfrentar el peso de la responsabilidad de encontrarle un significado a la vida. Si el universo no nos dicta un propósito, entonces depende de nosotros darle sentido a nuestra existencia. Este es un concepto que muchos filósofos existencialistas como Sartre y Camus exploraron a fondo. Para ellos, la libertad que viene con la ausencia de propósito puede ser una bendición, pero también una condena. Si somos responsables de crear nuestro propio significado, esto implica una libertad absoluta, pero también la carga de la angustia existencial. ¿Es esta angustia un precio necesario por la libertad? ¿O es una condena de la que no podemos escapar?
Por otro lado, si el universo sí tiene un propósito, pero aún no lo conocemos, entonces estamos viviendo en una especie de ignorancia cósmica. Imagina por un momento que estamos de alguna manera actuando sin saber que estamos en una historia más grande, guiados por un destino o una intención universal que nos es completamente ajena. En este caso, nuestra percepción de la vida, nuestra lucha por encontrar sentido y propósito, podría ser solo una parte de un plan más grande, que ni siquiera podemos comprender. Esto podría significar que aunque creemos que estamos tomando decisiones libres, estamos siendo conducidos por fuerzas más allá de nuestra comprensión. La pregunta de si el universo tiene un propósito y qué significa eso para nosotros ha sido abordada de diferentes maneras a lo largo de la historia. Algunas personas se encuentran consuelo en la religión, buscando respuestas trascendentales sobre la existencia y el destino. En las religiones muchas veces se nos promete un propósito divino, una razón de ser que está conectada con la voluntad de un ser superior. Si el universo tiene un propósito, tal vez seamos parte de un plan divino, y nuestras vidas se desarrollan dentro de un marco de significado que trasciende lo humano. Esta visión nos da esperanza, nos da algo por lo que luchar, porque la creencia en un propósito superior otorga sentido a nuestra existencia, incluso frente al sufrimiento. Sin embargo, hay quienes al enfrentar la incertidumbre del universo optan por aceptar la falta de respuesta y seguir adelante. Para estos, la ausencia de un propósito trascendental no los condena, sino que los libera. Aceptar la incertidumbre se convierte en una forma de encontrar paz, porque al no tener que seguir un camino predeterminado, la vida se convierte en una oportunidad infinita para explorar, experimentar y crear. En este caso, el vacío de significado no es una carga, sino que una invitación a definir el propósito por uno mismo, sin la presión de cumplir con una expectativa cósmica o divina. Pero al final, la pregunta sigue abierta. Si realmente hay un propósito en el universo, ¿qué significa esto para nuestras vidas? La respuesta a esa pregunta puede ser tan variada como las personas que la contemplan. Para algunos la existencia de un propósito cósmico puede ser una fuente de esperanza, un motor para avanzar con determinación, sabiendo que todo forma parte de algo más grande. Para otros, la idea de un destino predeterminado podría resultar sofocante, una condena que nos priva de la autonomía y de la libertad para forjar nuestro propio camino. Quizás nunca sabremos la respuesta definitiva. Tal vez nunca alcanzaremos a entender el propósito del universo, si es que existe uno. Sin embargo, hay algo que sí sabemos con certeza. La búsqueda de sentido, de propósito, es lo que nos hace humanos. Es nuestra capacidad de reflexionar sobre nuestra existencia para preguntarnos por qué estamos aquí y qué debemos hacer con nuestra vida. Se encuentra nuestra humanidad más profunda. Es esta capacidad para cuestionar, para explorar el misterio de la vida, lo que nos impulsa a seguir adelante, a crear significado a pesar de la incertidumbre y a encontrar en medio de todo esto un propósito personal que puede ser tan único como cada individuo. Al final, no importa si el universo tiene o no un propósito determinado. Lo que realmente importa es lo que hacemos con nuestra capacidad de reflexionar, de cuestionar y de crear significado. Tal vez el verdadero propósito, si es que lo hay, está en el simple hecho de buscar, de vivir, de encontrar nuestro camino en el universo. Nos gusta pensar que estamos en control, que nuestra vida tiene un propósito, que el universo nos espera con respuesta. Pero, ¿y si la respuesta no es la que queremos escuchar? Tal vez el universo tenga un propósito y todo lo que hacemos es irrelevante en la inmensidad del tiempo. O tal vez, si tenga un propósito, pero no es algo que nuestra mente humana pueda comprender. Al final, la verdadera pregunta no es si el universo tiene un propósito. La verdadera pregunta es, ¿qué harás con el tiempo que tienes?